allá en Colosenses capítulo 1, verso 9 al verso 14. Y en la semana, hermanos, estaba pidiendo por todos nosotros que pudiéramos llegar al día domingo emocionados, expectantes. ¿Qué es el mensaje que Dios tiene para nosotros en este domingo? Al ir estudiando la carta a los Colosenses, una carta pequeña, pero créanme, está compactado de gran mensaje, de tesoros que Dios ha dejado para nosotros, para nuestras vidas, y que el deseo de Dios es que nosotros podamos sacarle el mejor provecho a todo este mensaje, hermanos. Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando esta sección. ¿Qué vamos a estar viendo? Vamos a estar viendo, hermanos, que ahora, en esta segunda oración que aparece aquí, en esta sección, ahora el énfasis será la oración en forma de petición por parte del apóstol Pablo. Hace 8 días estuvimos viendo también la oración, pero con el énfasis de una gratitud de parte del apóstol Pablo. Ahora tiene que ver con la petición. Entonces, hermanos, si gustan ustedes, por favor, tengan abiertas sus Biblias allá, porque vamos a estar estudiando 3 cosas importantes. Número 1, vamos a estar estudiando la oración de Pablo. Capítulo 1, verso 9, primera parte. Número 2, vamos a estar viendo la petición de Pablo. Y número 3, regresaremos otra vez a cómo empieza él, a la oración de Pablo. Número 1, la oración de Pablo. Número 2, la petición de Pablo. Y número 3, la oración de Pablo nuevamente. Entonces, empecemos, por favor. Vean lo que dice el verso 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Hasta ahí. Vamos a ver, hermanos, vamos a ver la oración de Pablo. Miren que Pablo, hermanos, nos va a enseñar 2 cosas bajo nuestro primer punto. Nos va a decir la razón por qué él está orando de esta manera. Y número 2, mucha atención, vamos a ver la lógica de la oración. Y es que para eso estamos aquí. Nosotros queremos aprender. El Nuevo Testamento fue escrito no solo para nuestra información, pero también para enseñarnos a pensar. Porque de la manera en como nosotros pensamos las cosas de acuerdo a Dios, será la manera en que nosotros viviremos aquello que hemos entendido. Entonces, para que haya un cambio de vivir, debe haber un cambio primero de pensar, según Romanos, capítulo 12, verso 1 y verso 2. No es posible que nosotros podamos agradar a Dios, no es posible, como dice el capítulo 2, verso 6 o verso 7, que podamos caminar y vivir en Dios si no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en esto consistirá la sección que nosotros tenemos aquí. Vamos a ver primero, entonces, ¿por qué razón oró el apóstol Pablo? Y fíjense cómo empieza el verso 9, hermanos. Dice, por lo cual también nosotros. En otras palabras, por esta razón también nosotros reaccionamos de esta manera. La pregunta es, ¿cuál razón? Si ustedes ven sus Biblias, por favor, en el verso 9, así inicia, por esta razón, o por esto mismo, y nos lleva a preguntar, ¿qué cosa? Y esto, hermanos, nos conecta a la sección del verso 3 al verso 8. ¿Se acuerdan lo que estuvimos viendo hace 8 días? Que el apóstol Pablo estaba lleno de gratitud. ¿Por qué? Por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los hermanos colosenses. Por lo que los hermanos colosenses estaban demostrando. Y algo fuerte, un énfasis fuerte que nosotros aprendimos del verso 3 al verso 8 fue la fe que ellos tenían. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hemos oído de su fe que tenéis en el Mesías de Israel. Ustedes, aunque no son judíos, hermanos colosenses, ustedes han sido capaces de creer en el Mesías de Israel, en el Mesías de los judíos, en el Mesías prometido de Dios. Entonces, hermanos,
cuando el verso 9 inicia diciendo, por esta misma razón, Pablo, el autor, nos está conectando con la sección anterior que vimos hace 8 días, del verso 3 al verso 8. Es muy importante esto, porque para Pablo es una misma idea y es un mismo pensamiento. Ahora, vamos a ver, por favor, cómo dice adelante, hermanos. Vamos a ver ahora la lógica de la oración de Pablo. Quiere decir, de qué manera él lleva a cabo esta oración, de qué manera él cree, él tiene la confianza que debe ser la oración. Vamos a aprender algo aquí del apóstol Pablo. Antes de hacerlo, primero debemos aprender algo de nosotros mismos. Por ejemplo, ¿en qué tiempo somos más agradecidos nosotros? Bueno, la respuesta es cuando nos va bien. Yo creo que todos podemos estar de acuerdo con esto. Humanamente hablando, nosotros somos más agradecidos a Dios cuando las cosas van bien. ¿Cuántos de ustedes no han escuchado, aún en la casa, en la mesa de las personas que no son cristianas, cuántos de ustedes han escuchado que ellos dicen, gracias a Dios, después de comer? ¿Por qué? O cuando una persona que no es cristiana empieza el día, dice, no, pues yo me acuerdo de Diosito cada vez que me levanto. ¿Qué tratan de decir? Lo que están diciendo es esto, que gracias, yo me acuerdo de Dios y le doy gracias a Diosito que ya me levanté con vida y que voy a seguir y que cuando terminen el día, estas mismas personas que no son cristianas son capaces de decir, cuando termino el día, gracias a Dios, le doy gracias a Diosito porque me dejó terminar con bien. Entonces, hermanos, esto es importante que nosotros notemos y aprendemos de nosotros mismos, que somos más agradecidos a Dios cuando las cosas nos van bien. Ahora, la otra cosa de nosotros mismos, o la lógica que nosotros usamos en cuanto a la oración, hermanos. La otra lógica es en la petición. ¿Cuándo hacemos más peticiones, hermanos? ¿Cuándo vamos a Dios en oración y pedimos algo cada vez que oramos? Cuando las cosas no van bien. ¿Amén? Humanamente hablando, hermanos, repito, esta es la lógica que nosotros usamos y tenemos en nuestra vida de oración. Y debemos reconocerlo. Por un lado, somos más agradecidos a Dios cuando las cosas nos van bien. Y buscamos más a Dios para pedir algo cuando las cosas no van bien. Amén. Pregúntate en esta mañana, ¿cuándo te has visto tú más entregado a la oración? ¿Cuando las cosas te van bien o cuando estás en medio de un problemón? Normalmente y humanamente buscamos más a Dios en oración para pedirle cuando las cosas no van bien. Y es que esta es nuestra lógica, hermanos. Entonces recuerden estos dos lados de nuestra vida de oración. Estamos primero conociendo nuestra propia lógica, conociendo y reconociendo nuestra propia lógica. Somos más agradecidos a Dios cuando las cosas nos van bien. Y buscamos más a Dios en oración para pedir cuando las cosas no van bien. Ahora, tenemos que aceptar esto, que entre más nos va bien, menos pedimos a Dios. Y cuando más pedimos a Dios, es cuando las cosas no van bien. Pero ¿qué tal si vemos, amados hermanos, en este día otra lógica en la vida de oración? Y Pablo nos va a enseñar cuál es esa lógica. ¿A qué me refiero? Vean por favor, él quiere enseñarnos algo. Y es esto, hermanos, que Pablo va a pedir en oración precisamente porque las cosas van bien. ¿Cómo ven, hermanos? Pablo va a pedir algo en oración, ahorita lo vamos a ver, cuando las cosas van bien. Recuerden, ¿qué está empujando a Pablo? Buscar a Dios en oración.
En Colosenses en específico, Pablo ora para pedir. En Colosenses. Pablo también en otras cartas que él escribió, él nos enseñaría qué más es la oración, qué otro significado tiene la oración. La oración en la Biblia, hermanos, tiene muchos lados y muchos ángulos. Y los apóstoles, los autores, nos enseñan cómo es la oración. Pero quedémonos mientras con Colosenses. Y en Colosenses, Pablo nos enseñará que orar a Dios es pedir. Ahora, debemos preguntarnos, ¿qué lleva a Pablo a buscar a Dios en oración y pedirle? Verso 3 al verso 8, el estar agradecido con Dios. Miren esta lógica que casi no existe en nosotros. Esta lógica debe formarse en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida de oración. Y esto es lo hermoso, yo le doy gracias a Dios que puedas estar escuchando la palabra del Señor en este día. ¿Por qué? Porque Dios quiere enseñarte. Dios quiere informarte primero, claro, pero Dios quiere transformarte con aquello que tú estás recibiendo y Él te está enseñando en esta mañana. No podemos buscar a Dios simplemente cuando las cosas nos van mal o no van bien. No. Otra lógica en la vida de oración es pedir a Dios por estar bien, por estar agradecidos con Dios. Por ejemplo, si ustedes recuerdan el verso 3, dice, yo doy gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después de haber oído la fe de ustedes, las cosas van bien, hermanos. Y no precisamente para el mismo apóstol Pablo, ¿sí lo ven? Es porque las cosas van bien en otras personas, en este caso en sus hermanos. Mire, otra lección grandísima que aprender para nosotros. O sea, no debemos buscar a Dios en oración para pedir algo porque las cosas van bien con nosotros mismos, sino porque las cosas van bien en la vida de nuestros hermanos. Hermanos, esta es la comunidad, la nueva comunidad del Mesías, donde todos están entregados unos a otros, donde todos son de un mismo sentir, donde todos tienen un mismo Señor, donde todos tienen una misma fe en el Mesías. Y cuando a otros hermanos les va bien espiritualmente, esto es causa de gozo y de gratitud para nuestras vidas, de tal manera que eso debe empujarnos a buscar a Dios en oración y de pedir. Esto es increíble y es algo nuevo. ¿Qué estamos aprendiendo hoy, hermanos? ¿Cuál es la lección entonces? La lección, hermanos, es que no funciona siempre de acuerdo a nuestra lógica, pero a la lógica de Dios, a la lógica que su apóstol Pablo nos está enseñando aquí. Hermanos, la lección del día de hoy, en particular en el libro de Colosenses, no es que aunque no te vaya bien, tú debes dar gracias. Por supuesto que sí, como Pablo mismo lo diría en Primera de Tesalonicenses. No. Aquí la lección es que cuando tú busques a Dios en oración, que no solo sea porque las cosas no van bien, sino que también sea porque estás lleno de gratitud por lo que Dios está haciendo en tu vida, pero también en la vida de tus hermanos, como lo que Pablo nos está enseñando aquí. Entonces, bajo nuestro primer punto, hermanos, la oración de Pablo, tenemos esto: la razón por qué oró, porque está lleno de gratitud. Y la lógica de la oración de Pablo es que él va a Dios en oración a pedir por lo que él está lleno de agradecimiento, por lo que están bien las cosas. Y quiero que te des cuenta de algo. Las cosas están bien en sus hermanos colosenses, no terrenalmente, no materialmente, pero espiritualmente. Este es algo más, este es un agregado que debemos aprender en esta mañana y debemos aceptar. Que Pablo está hablando aquí de un bienestar espiritual que se está dando en la vida de los colosenses. Amén. Entonces, hermanos, miren la lógica del apóstol en su oración. Está lleno de agradecimiento
Y por causa de esta gratitud, no deja de pedir a Dios. Que Dios nos ayude en esta semana a aprender, a aceptar y a cumplir lo que estamos viendo aquí. Punto número 2, la petición de Pablo. Y esto lo vamos a ver en la segunda mitad del versículo 9 y lo vamos a terminar de ver hasta el verso 11. Vamos a ver cuál es la petición de Pablo en esta oración que él está haciendo. Bueno, vamos a ver que él va a pedir que sus hermanos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Hermanos, vean por favor, esto lo encontramos, subrayenlo los que tienen lapicero. Esta palabra de llenos es importantísimo, hermanos. ¿Por qué? Porque es una palabra que será repetida por el apóstol, por el autor, varias veces en esta cartita de Colosenses. En otras palabras, hermanos, Dios quiere llenarnos. Dios quiere completarnos. Dios no quiere algo parcial en nuestras vidas. Dios no quiere darnos algo a medias. Dios no quiere darnos algo en parte. Dios siempre está pensando para nosotros darnos algo lleno, pleno. Por ejemplo, vean el capítulo 1, verso 9. Ahí arranca el apóstol Pablo en su oración diciendo para que estén llenos del conocimiento. Capítulo 1, verso 19. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud. Es la misma palabra. Llenura o plenitud. Capítulo 1, verso 24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo. Otra vez la palabra llenura o completo. Vean el verso 25. De ella llegué a ser ministro según el oficio divino que Dios me dio a favor de ustedes para dar pleno conocimiento de la palabra. Capítulo 2, verso 2. Para que unidos en amor sus corazones sean reanimados hasta lograr toda la riqueza de la plena certidumbre. Otra vez la palabra llenura, la palabra plenitud, la palabra completo. Vean el capítulo 2, verso 9. Porque en él habita corporalmente toda la llenura, la plenitud, lo completo de la deidad. Verso 10. Y ustedes están completos, están llenos en él. Hermanos, si lo ven, vean el capítulo 4, verso 12. Dice, los saluda Epafras, quien es uno de ustedes, siervo de Cristo, siempre solícito por ustedes en oración, para que estén firmes como hombres maduros y completamente entregados. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Es importante el notar que en la palabra de Dios, en nuestro libro de Colosenses, estar repleto de estas palabras hermosas que son llenura, completo, plenitud. Es increíble cómo, hermanos, en la mente de Dios tiene algo preparado para nosotros y no es en parte. Ya hemos visto que cuando Dios quiere darnos algo será en abundancia, hermanos, amén. Será en abundancia, no será en parte, pero será en abundancia. Materialmente Él puede darnos el pan de cada día. Materialmente pueda darnos lo necesario. Pero espiritualmente, hermanos, como vamos a estar viendo en estos siguientes domingos, Él quiere darnos algo completo, Él quiere darnos llenura. Y miren, esto está contagiado en la oración también del apóstol Pablo. Y él dice, ¿saben qué? Yo estoy orando, no dejo de orar por ustedes, que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Hermanos, mi oración es que nosotros como iglesia poco a poco vayamos acostumbrándonos, vayamos aprendiendo que el estudiar la Biblia es lo que Dios quiere en verdad que nosotros practiquemos. Porque de ahí va a derivarse nuestra práctica, nuestro andar, nuestro vivir. Más adelante vamos a ver nuestro andar agradándole en todo. O sea, Dios, hermanos, no ha salvado a un grupo de personas.
para que esas personas estén siempre sin conocimiento, estén siempre sin información, estén siempre sin saber aquello que necesitan saber. El pueblo de Dios es un pueblo de Dios, hermanos, que tiene a un Mesías, a un Salvador, como dice el profeta Isaías, que sería caracterizado por tener la sabiduría y el conocimiento de Dios. Miren aquí, hermanos, miren lo que dice el apóstol. Por esto es que pido que ustedes sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahora, hermanos, vamos a ver algo que nos va a ayudar a entender mejor esto. Por ejemplo, este es el misterio de su voluntad que Dios en su gracia tiene para toda su creación. Lo mismo el apóstol dirá en Efesios capítulo 1, versos 9 y 10, que Dios está cumpliendo en la vida de estos hermanos que no son judíos esa promesa que Dios le dio a Abraham desde Génesis capítulo 12. Esta ha sido la voluntad de Dios desde la creación, que lleven mucho fruto y se multipliquen. Génesis capítulo 1, verso 28. Ahora, hermanos, el que alguien reciba más conocimiento de parte de Dios no puede estar por encima de sus hermanos. Vamos a entender algunas cosas de esto. Por ejemplo, voy a ponerte un ejemplo. Si tú te metes a estudiar qué es una computadora, si te metes a estudiar por meses qué es una computadora, cómo se usa una computadora, qué cosas puedes lograr hacer al saber usar una computadora, y durante muchos meses tú vas a aprender qué es una computadora, cómo usar una computadora, qué puedes lograr con una computadora. Y cuando tú obtengas ese conocimiento de cómo usar una computadora y qué cosas, qué miles de cosas puedes lograr con una computadora, eso te puede llevar a tener un poder por encima de tus demás compañeros, prójimos, amigos, familiares. Y humanamente hablando, se podría decir que tú ya recibiste un poder que puedes usarlo por encima de tu prójimo. Este no es el conocimiento que Dios está hablando. Tampoco el apóstol Pablo está hablando de un conocimiento esotérico. ¿Qué es esto? Que este conocimiento solo está reservado para los intelectuales, o sea, los que estudian muchísimo, para los filósofos, para la gente preparada. Este conocimiento, hermanos, no es reservado, no está limitado a ellos. Este conocimiento, hermanos, fue planeado y diseñado por Dios para toda su creación. Esto es increíble, hermanos. Nosotros por años tal vez hemos pensado que el ser cristianos es el ser humilde, y por supuesto que lo es. Que el ser cristianos es solo orar como Dios te indique en el corazón, por supuesto que lo es también. Que el ser cristiano es adorar y cantar a Dios en los cultos, por supuesto que lo es. Pero muchas veces podemos pasar por alto que uno de los principales propósitos de Dios para su pueblo desde la creación es que ellos estén llenos del conocimiento, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual que Dios le da a su pueblo. Entonces, la voluntad de Dios, hermanos, es que su pueblo entienda, aprenda que está dispuesto a ser Dios en favor de ellos. Por ejemplo, vamos a estar viendo una y otra vez, hermanos, que el conocimiento de Dios, pues, lleva al pueblo de Dios a entender cuál es su plan de salvación para todos aquellos que creen en Jesús. Esta es la voluntad de Dios. Y hermanos, esto lo vemos desde la introducción, ¿se acuerdan? Cuando Pablo dice, Pablo dice, soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues la voluntad de Dios es que, bueno, Él quiere y tiene un plan de salvación para todos aquellos que creen en el Mesías. Entonces, estamos llegando, hermanos, verdaderamente estamos llegando al significado de lo que estamos hablando.
Este conocimiento que Dios está diciendo por medio de su apóstol, acuérdense hermanos, no es un conocimiento reservado nada más para gente preparada. No es un conocimiento para gente que vaya a un seminario y consiga un alto grado en teología. Aunque yo recomendaría mucho que los varones estudien en un seminario. Pero no me refiero a eso, me refiero, hermanos, a que este conocimiento que Dios y que Pablo está pidiendo aquí por sus hermanos, es un conocimiento para toda su iglesia, para todo su pueblo, para toda la creación. Este conocimiento les servirá para equipar su vida, hermanos, para preparar su vida a cómo vivir delante de Dios. Es importante este asunto de la sabiduría y de la inteligencia no humana, no material, no académica, pero sabiduría e inteligencia espiritual, como dice nuestro texto. Por lo tanto, hermanos, nunca le resten valor a la importancia del estudio de los asuntos de Dios. Vale toda la pena ver la experiencia de la sabiduría y de la inteligencia que Pablo nos va a estar diciendo en el libro. Conocer a Dios, hermanos, es una forma de trabajo. Obedecer a Dios es una forma de devoción. En otras palabras, un privilegio que los cristianos tienen es el conocer a Dios cada vez más, cada vez más, cada vez más. Pero este conocer de Dios los impulsará a ellos a vivir para Dios. Miren, hermanos, es como que si dijera Pablo, si tú quieres andar bien delante de Dios, primero tienes que conocer. Y si lo quieren entender de esa manera, así acéptenlo, hermanos, así tómenlo. Si tú quieres andar bien delante de Dios, debes estar lleno de su conocimiento en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Proverbios capítulo 2, verso 20 dice, hará que andes por el camino de los buenos y guardes de la senda de los justos. Proverbios 4, 25 y 27. Miren tus ojos lo que es recto y diríjase tu vista a lo que está frente a ti. Considera la senda de tus pies y todos tus caminos sean correctos. No te apartes ni a la izquierda ni a la derecha. Aparta tu pie del mal. En otras palabras, hermanos, el conocer la voluntad de Dios nos llevará a andar bien delante de Dios. No seas engañado, hermanos, con la idea de que hay conflicto, que hay tensión, que hay contradicción entre lo intelectual, entre el recibir información y lo espiritual. Para poder cambiar nuestra manera de vivir, primero tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No es al revés. Y tal vez por eso hay muchos hermanos que no saben cómo proceder, cómo reaccionar. ¿Por qué? Porque no saben qué hacer. El mejor momento para decidir cómo andar bien delante de Dios es el momento en que nosotros aceptemos que necesitamos estar llenos de su conocimiento y voluntad, hermanos. Ahora, ¿cuál es el propósito de que estemos llenos del conocimiento de su voluntad? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué sirve? Vean por favor lo que dice nuestro texto. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Esto es importante. Ahora, siguiendo con nuestra ilustración de la computadora. Si alguien se mete de lleno por meses a estudiar cómo es una computadora y qué mil cosas lograr con una computadora, te va a dar cierto poder sobre los demás. Quiere decir, vas a saber más que los demás. Y vas a poder hacer trabajos tal vez vas a cobrar. Ahora, no es este conocimiento que Dios está diciendo, como dije hace un momento. Pero es un conocimiento, hermanos, que es de provecho para tu vida. Tiene un propósito. ¿Y cuál es? Dice, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo. Primero Dios, hermanos, después de Colosenses vamos a estar estudiando el libro de Eclesiastés, un libro de sabiduría completa para los judíos en su tiempo.
Y es que, hermanos, cuando Dios trató con su pueblo judío, con su pueblo Israel hace mucho tiempo, los judíos siempre tenían algo en mente, que necesitaban la sabiduría de Jehová para poder andar bien delante de Dios. De hecho, así abre el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y miren cuántas ideas no están presentes en el libro de Proverbios, donde dice que el hombre debe de tener sabiduría, debe de andar con sabiduría delante de Dios. Entonces los hermanos colosenses seguramente ya habían oído de estos libros del Antiguo Testamento. Pero también por acá, con aquellos que no eran cristianos, los filósofos que venían con sus ideas de sabiduría y venían con sus ideas de filosofía y decían, no, si tú quieres estar bien, tú debes ser un filósofo, debes ser un sabio. Como dicen otros, debes ser un sofista, alguien que ama el conocimiento, alguien que practica el conocimiento. Pablo viene con algo sencillo, pero demasiado importante. Dice, la verdadera sabiduría viene de Dios, viene en Cristo. La verdadera sabiduría que Dios te ofrece no es para que tú estés por encima de tus demás hermanos. La verdadera sabiduría que Dios te ofrece es simplemente para que tú puedas andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Amén, hermanos. Miren cuántos días no pasamos y cuántos días no nos preguntamos, ay Dios, ¿qué hago? Ay Dios, ¿qué decido? Ay Dios, ¿cómo decido? Ay Dios, ¿será bien o será mal? ¿Será mi carne o será la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces no nos encontramos así, hermanos? Pero Dios nos ofrece, y Pablo dice, yo estoy orando que ustedes estén llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Debe ser un hombre o una mujer pensante, de acuerdo a lo que a Dios le agrada. Ya pasó el tiempo en que eras una persona pensante, y como a veces he dicho a algunos hermanos o algunas hermanas, en una plática con mi mamá mire, nunca haga las cosas porque su conciencia de buena moral se lo dice. Es bueno, hermano, yo no estoy diciendo que cuando ustedes sigan su conciencia, cuando ustedes tengan una buena moral y usted y su conciencia le dicen esto es lo bueno, yo no estoy diciendo que no lo hagan. Por supuesto que sí, pero muchas veces eso puede ir en contra de la palabra del Señor. Si no, no existiera, por ejemplo, Proverbios cuando dice no seas sabio en tu propia opinión. ¿Entienden, hermanos? No es suficiente tener una buena moral en nuestra conciencia. No es suficiente que nosotros sigamos lo que nuestra buena conciencia nos dicte hacer. No. Pablo dice, no. Tú vas a andar, tú vas a proceder, tú vas a decidir de acuerdo a lo que tú vas, de acuerdo al conocimiento que tú vas obteniendo de parte de Dios. Esto lo ganó Jesucristo en la cruz. Miren, él sigue detallando más esto. En el propósito de este conocimiento. Él dice, el caminar como le agrada, hermanos, no es exhaustivo, sino informativo y transformativo. Quiere decir, hermanos, el trabajar conociendo a Dios no debe ser algo cansado, sino debe ser informativo. Quiere decir que cada vez que venimos al culto, cada vez que escuchamos la palabra de Dios, debe informarnos, porque Dios está buscando transformarnos con aquello que nosotros recibimos, con aquello que nosotros aprendemos, con aquello que nosotros estamos obteniendo, hermanos. Y esto nos llevará a tener mucho fruto. Miren las tres palabras para los estudiantes, 3 verbos continuos se dice. Son participios. Quiere decir que está llevándose a cabo. Siempre. Quiero que lo vean, por favor. Vayan allá a nuestro texto. Dice allí, de manera que produzcan fruto en toda buena obra y que crezcan en el conocimiento de Dios. En esta versión dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole. ¿Sí lo ven? Es un verbo en acción, un participio. Está en acción, no para, no tiene freno, hermanos. Este verbo de agradándole no tiene frenos, quiere decir todo el tiempo.
¿Se acuerdan cómo caracteriza Pablo a la iglesia? Que son fieles, todo el tiempo están creyendo, son creyentes, no dejan de creer. Ahora, cuando el pueblo, cuando la iglesia de Dios, lleno de conocimiento, busca agradar a Dios, siempre le está agradando, no tiene freno. Número 2, llevando fruto. ¿Sí lo ven como dice nuestro segundo verbo? Llevando, no dice lleva, no dice llevó, no dice llevará. ¿Cómo dice, hermanos? Llevando, no tiene freno. Amén. El pueblo de Dios siempre está buscando agradar a Dios. Este deseo, preocupación, amor, carga de parte del cristiano no tiene freno. Siempre está agradando a Dios. Número 2, siempre estará llevando fruto. No tiene freno, hermanos. Ponemos la ilustración de fruto ahora, hermanos. El cristiano debe de estar siempre cargado de fruto. Siempre llevando fruto, no tiene freno, no tiene recreo, no tiene pausa, no tiene vacaciones. El cristiano que está lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, siempre está llevando fruto. Miren, hermanos, ya mero salen las mandarinas aquí, amén. Pero ¿cuánto tiempo tenemos que esperar hasta ver mandarinas en los árboles, hermanos? ¿Cuánto tiempo pasa? 1 año. Que Dios prohíba que no seamos así. Dios dice, no, a ti te urge estar lleno del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tu trabajo, tu sagrado trabajo, es siempre estar llevando frutos. Y no solamente eso, vean la tercera palabra que dice aquí, y creciendo. ¿En qué, hermanos? En el conocimiento de Dios. Espero que Dios esté hablando a tu vida. 3 cosas. Número 1, 3 cosas, 3 trabajos que no tiene freno en la vida del cristiano. Número 1, agradándole siempre. Número 2, llevando fruto siempre. Y número 3, creciendo siempre en el conocimiento de Dios. ¿Han escuchado ustedes que dicen, bueno, aquel hermano está de vacaciones? ¿Cómo? No asiste a la iglesia, pero está de vacaciones. Dice que se siente cansado. Hay veces cantamos, hasta cansamos. Cansado del camino. ¿Qué? Como dice, sediento de ti. Por favor, ¿qué es eso? El cristiano, cuando está lleno del conocimiento, no se cansa. Practica en el Espíritu, en Cristo, estos 3 verbos sin frenos, hermanos. Agradándole siempre, llevando fruto siempre y creciendo siempre. No dice, estoy cansado espiritualmente, sediento de que Él me anime. No, es alguien que siempre está fluyendo el poder de Dios. Y esto es lo que va a decir a continuación, hermanos. Dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. Miren, hermanos, llenos de poder. Espero que estén entendiendo. 3 verbos sin frenos que debe haber en la iglesia del Mesías, en la comunidad del Mesías. Número 1, agradándole siempre. Número 2, llevando fruto siempre. Y número 3, creciendo siempre. ¿Dónde vimos esas palabras? En Génesis capítulo 1, verso 28, hermanos. ¿Cuál fue la voluntad de Dios desde la creación? ¿Qué le dijo Dios al hombre? Multiplíquense, fructifiquen, llenen la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Y esto es lo que Dios está haciendo. Amados hermanos, en otras palabras, la iglesia del Mesías, la comunidad del Mesías, es la nueva creación de Dios. Así como el plan, el orden y el diseño de Dios en Génesis fue que sus criaturas se multiplicaran y fructificaran y llenaran la tierra, ahora en esta nueva creación es exactamente lo mismo. Deben de fructificar siempre, pero no lo pueden hacer con sus propias fuerzas, ni siquiera con sus propios deseos. Deben de estar llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, de algo sobrenatural en sus vidas, para que ustedes y todos nosotros seamos capaces
de practicar estos 3 verbos que no tienen freno, que no tienen pausa, que no tienen recreo, que no tienen descanso, que es continuo. Nuestra vida delante de Dios es un participio continuo. Siempre, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos fortalecidos con todo el poder de la gloria de Dios. Ahora, rápidamente, déjenme explicarles esto, hermanos. La gloria de Dios es la Shekinah, la famosa Shekinah en el Antiguo Testamento. La Shekinah que acompañó al pueblo de Israel en el desierto. La Shekinah que se dejaba ver en el tabernáculo en el desierto. La Shekinah que se dejaba ver en el templo que Salomón hizo para el Señor. La Shekinah que el profeta Ezequiel vio a las orillas del río Quebar. Esta es la gloria de Dios. Y en otras palabras, hermanos, es la misma Shekinah que ha bajado y que ha empoderado y que ha llenado a esta nueva comunidad, la comunidad del Mesías, a esta nueva creación. Con razón, ahora entendemos, de modo que si alguno está en Cristo, ayúdenme, hermanos, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Cuento con la Shekinah en mi vida. La Shekinah en el Antiguo Testamento estaba reservado solamente a veces en el tabernáculo, en el desierto, en el templo. A veces ciertas personas tenían la bendición, el privilegio y el honor de verlo. Sin embargo, hay una nueva creación, hay una nueva comunidad que puede sentir y que puede ver la gloria de Dios. Y como dice Pablo en 2 de Corintios, en la cara, en la faz, en el rostro de Jesucristo. ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo sentimos? Cuando estamos llenos de su conocimiento, cuando estudiamos la Biblia, cuando nos metemos a trabajar, a estudiar la Biblia, amados hermanos, cuando le damos el primer lugar a la santa palabra de Dios, a su estudio, a su instrucción, y empezamos a ver y empezamos por la fe y empezamos a sentir por la fe el poder de la gloria de Dios en nuestras vidas. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Si tú practicas estas 3 cosas continuas, es porque estás fortalecido con todo el poder de su gloria. De esa misma Shekinah del Antiguo Testamento, ahora está presente en tu vida. Sí, hermano Félix, pero quiero entenderlo más en mi práctica, en mi rutina diaria que yo tengo. A ver, ¿cómo? Bueno, espérense tantito, miren lo que dice el texto. Vayan allá, por favor. Dejen que el texto les conteste. Dice en el verso 11... fortalecidos con todo poder, de acuerdo o según la potencia de su gloria. ¿Qué palabra termina, hermanos? Subrayenlo, por favor. Para toda paciencia y longanimidad. Tú y yo necesitaremos paciencia cuando las cosas se pongan feas. Tú y yo vamos a necesitar paciencia cuando nos limiten a servir a Dios. Tú y yo vamos a necesitar paciencia cuando estemos en tiempo de tribulación. Tú y yo vamos a poder aguantar en medio de toda esta tormenta cuando tengamos la paciencia de Dios fortalecido según a su poder. Pero también dice longanimidad. Tú y yo necesitaremos paciencia con personas imposibles. La paciencia, hermanos, es tener paciencia, es tener el aguante de Dios en situaciones imposibles. Y la longanimidad es tener la paciencia y el poder de Dios con personas imposibles. Es ahí donde aterriza el poder de Dios en la vida de un creyente. No estamos hablando simplemente de teología, hermanos. Pero estamos hablando de algo práctico, que podemos practicarlo en nuestro día a día que estamos viviendo. Amén, hermanos. Dios dijo desde Génesis capítulo 1, multiplíquense y fructifiquen y llenen la tierra de ustedes. Con razón el profeta Isaías diría que la tierra será llena de la gloria de Jehová, así como las aguas llenan y cubren el mar. Número 3. Regresamos a la oración de Pablo. Ya para poco a poco terminar, hermanos.
Punto número 3, regresamos a la oración de Pablo. Miren lo que dice. ¿Por qué está orando Pablo? Él le va a dar un agregado, un extra, para que quede bien claro lo que él trata de comunicarnos. ¿Por qué está orando? Por lo que Dios ha hecho en ustedes, los colosenses o los de Mogoñé. ¿Qué hizo? Dice que los hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Esto es muy importante. Una referencia de las promesas de las bendiciones de Dios a su pueblo en el Antiguo Testamento con Israel, en específico, era la tierra que les dio por herencia. Número 26, Deuteronomios 4, Josué 11:23, Primera de Reyes 8:36. Uno de los cumplimientos de las promesas que Dios le hizo a su pueblo Israel es el que Dios cumplió su palabra dándole tierra, como lo había prometido, cuando los ingresó a la tierra prometida. Entonces, la palabra herencia en el Antiguo Testamento muchas veces significa a la herencia de la tierra que Dios le prometió. Si ustedes se fijan en un mapa, a la familia de Zabulón le tocó esta tierra, a la familia de Efraín le tocó esta tierra, a la familia de Judá le tocó esta tierra. Y si ustedes ven el mapa, Dios así lo cumplió. Y así fueron heredando. Cuando entraron a Canaán, recibieron su herencia, recibieron su lote, recibieron su terreno, recibieron su tierra. Ahora, ¿por qué es necesario que lo entendamos así? Porque era una promesa que Dios hizo a su pueblo Israel. Y aquí viene lo asombroso, que los colosenses no eran parte del pueblo de Israel. Entonces, ¿cómo es que las palabras de Pablo tienen mucho peso y mucha importancia, hermanos? Véanlo otra vez. Dice, dando gracias al Padre que los hizo aptos para participar de la herencia. Y gracias a Dios que no dice a la herencia de luz, a la herencia de tierra. Dice a la herencia de los santos en luz. Por eso fue muy importante que tú entendieras la palabra santo en la introducción de la carta. Santo no es alguien, no solamente, o no se refiere en Colosenses a alguien puro. Se refiere a alguien que ha sido escogido, apartado, que es una propiedad de Dios. Ha sido santificado, ha sido apartado, es una posesión de Dios. Y si el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fue eso, ¿cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es de asombroso que los colosenses gentiles, no judíos, ahora son llamados santos también? Han recibido, Dios los ha calificado. La palabra apto quiere decir calificado. Ellos han aprobado, han calificado para recibir una herencia. Pero no una herencia de tierra, pero una herencia de luz. Se refiere a algo celestial, algo espiritual. Entonces, ¿por qué está orando Pablo? Porque él está lleno de gratitud. Está asombradísimo que en la misma forma de hablar que Dios tenía para su pueblo Israel, su amado pueblo Israel en el Antiguo Testamento, ahora Dios lo hace, pero con gente no judía, con los colosenses, con los de Mogoñé, con los mexicanos, con los oaxaqueños. Porque Dios en Cristo los ha calificado, los ha aprobado para que reciban una herencia de parte de Dios. Razón número 2, por lo que Dios ha hecho en nosotros. Dice, el cual nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Ponemos la siguiente imagen, por favor. Miren, ¿de qué habla esto? ¿Por qué está orando Pablo? Punto número 3, porque Pablo nos está diciendo, ha habido un nuevo éxodo. Así como Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto, así como le prometió darle una tierra, así como le prometió darles una herencia, Dios a los colosenses en Cristo les ha prometido la vida eterna si ellos creen. Y número 2, no les ha prometido un Moisés, les ha prometido el verdadero liberador que se llama Jesús. Moisés, hermanos, cuando Dios libró a su pueblo de Israel de Egipto, usó a Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Que con el poder de Dios sacó
al pueblo de Israel del reino de Faraón, al sufrimiento, a la tiranía que provocaba Faraón. Moisés logró librar al pueblo de Israel de ese reino, de esa autoridad, y los llevó al reino de David. Por eso estudiamos primero de Samuel. ¿Sí entienden? Dios por medio de Moisés libró a su pueblo Israel, a su amado Israel, del poder de Faraón y los llevó al reino de su ungido David. Pero bien, esto simplemente era una fotografía de lo que más después iba a venir, porque hay otro verdadero Israel, que son los colosenses, que son los oaxaqueños, que son los mexicanos, que si ellos han creído en Cristo es evidencia de que Jesús los ha liberado, los ha sacado del reino de las tinieblas y los ha pasado al reino de su amado Hijo Jesús, hermanos. Amén. Ha habido un nuevo éxodo entonces. Y Pablo dice, por lo que ya me di cuenta que ha habido un nuevo éxodo, yo doy tantas gracias a Dios. Y no dejo de pedir que ese nuevo pueblo, que son los colosenses y que son los mexicanos, ese nuevo pueblo siempre esté lleno del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, con estos 3 participios sin freno: agradándole, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén, hermanos. ¿Cómo está en su vida en esta mañana? ¿Se dan cuenta que si nos vemos a este espejo nos vamos a decir, híjole, cuánto nos falta entonces? Muchas veces no sabemos cómo actuar cada día. ¿Por qué? Porque no estamos lo suficientemente llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia, no humana, pero espiritual. Y esto solo se da de una manera: que día a día escuches la sabiduría de Dios, que día a día escuches, aprendas, te satures de la palabra de Cristo. Más después Pablo nos va a decir que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. Hermanos, una aplicación fuerte de todo este mensaje es esto: ora a Dios que seas lleno de este conocimiento de su voluntad. Ora por tus hermanos que sean llenos de este conocimiento de su voluntad. ¿Pero para qué todo esto? Porque solo así vamos a poder agradar a Dios en todo. Amén. Vamos a empezar esta misma mañana. Hermano Moy, diríjanos en oración por nuestras propias vidas y por la vida de toda la iglesia. Oremos, hermanos.